Vamos a empezar entonces. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a iniciar con esto. Aquí. ¿Ahí ven bien? ¿Se ve bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Solamente atiendan aquí cosas que no hay. Van a ir anotando en sus cuadernitos. Tengan a mano. Vamos a hablar un poquito ahora esta clase sobre las generalidades sobre los huesos y luego un poco de la caja torácica y estamos. ¿Está? ¿Puedo empezar? ¿Me dan la orden para empezar? Sí, profe, puede empezar. Delegada, ¿estoy habilitado para empezar? Adelante. Bueno, estamos. Entonces, el hueso, que fue lo que nosotros ya hablamos en la mayoría de las articulaciones, ¿verdad? Que ya estábamos viendo. El hueso está compuesto por estas estructuras que vemos aquí, la diáfisis, que fue lo que ya hablé ya con ustedes, la epífisis, la metáfisis, el cartílago articular, el periósteo, la cavidad medular y el endostio. Entonces, todas estas estructuras que ustedes están viendo aquí, estos forman parte de la estructura ósea. La diáfisis nosotros podemos encontrar en todo hueso largo. Tiene que ser un hueso largo. Por ejemplo, ejemplos de hueso largo tenemos el húmero, el cúbito, el radio, el fémur, la tibia, el peroné. Esos son ejemplos de hueso largos, ¿sí? Entonces, todo hueso largo está compuesto en primer lugar por una parte media, ¿sí? Que se llama diáfisis, ¿sí? Y en esta diáfisis hay un hueso, o está formado por hueso compacto, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que este hueso compacto, o en este hueso compacto encontramos los canales de Wolman y los canales haversianos, ¿sí? Entonces acá la diáfisis se encuentra en la parte media de todo hueso largo. La epífisis, ¿sí? Son los extremos de los huesos largos. Este, por ejemplo, es la epífisis y esto se llama epífisis. Hay dos tipos de epífisis. Hay una epífisis proximal y una epífisis distal. La proximal, vamos a suponer que tenemos, este sea el fémur. Esto que está aquí, ¿cómo se llama? Vamos a interactuar, ya que estamos poquito. ¿Cómo se llama esta parte del hueso del fémur? Esto. Chicos, hola. Diáfisis proximal No. o cabeza, parece una cabeza. ¿Y cómo se llama este? Ahí estamos, Iliana. Cabeza proximal. Cabeza femoral. La cabeza del fémur. Esto. Estamos. Entonces, como esto está más cerca, vamos a poner como ejemplo al corazón, está más hacia arriba, esto se llama epífisis proximal. Proximal es de próximo. Y esto que está aquí se llama epífisis distal, que está más a nivel de la articulación de la rodilla. Entonces tenemos una diáfisis, que es la parte media de un hueso largo. Tenemos dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió bien? Sí, pero... Bueno. Acá tenemos la metáfisis, ¿sí? La metáfisis es el espacio comprendido entre la diáfisis y la epífisis. Acá en la parte media encontramos la metáfisis. Y aquí en la metáfisis se encuentran las células progenitoras de los huesos largos, ¿sí? Que son, estas células se encargan de la maduración del hueso y a partir de la metáfisis el hueso va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo aproximadamente hasta la edad adolescente, ¿sí? Entonces tenemos la diáfisis, dos epífisis, una epífisis proximal, una epífisis distal y la metáfisis.
En la diáfisis dijimos que hay un hueso que se llama hueso compacto. Y en la epífisis encontramos nosotros unos huesos que se llaman huesos esponjosos. ¿Por qué se le dice esponjoso? Porque tiene la forma o la característica de una esponja. Y en esta epífisis se encuentra la médula ósea roja. Acá, la médula ósea roja, donde en esta médula ósea roja se produce o se encuentran las células sanguíneas, las células de la sangre, o sea, los glóbulos rojos. Dijimos que todo hueso, ya sea largo, ¿sí?, o corto, o regular o irregular, está compuesto por el cartílago articular, ¿sí? ¿Cuál es la función del cartílago articular? Esto que vemos aquí. Evitar que los huesos se rocen entre ellos. Exactamente, muy bien, Iliana. Esa es la función del cartílago articular, evitar el roce directo de un hueso con otro hueso, ¿sí? Genial. Luego tenemos una estructura que vemos aquí, que es una capa, ¿sí? Vamos a suponer aquí esta imagen, este vendría a ser el fémur, acá se realizó un corte y el corte tenemos aquí. Nosotros tenemos una capa que le envuelve al hueso que se llama periósteo, ¿sí? Esta consta de dos capas. La capa fibrosa está compuesta de tejido conectivo, ¿sí?, que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y los nervios. La capa fibrosa es la capa externa. Vamos a suponer que tenemos así, este es el periósteo, este es el hueso, esto que vemos aquí, el hueso acá. La palma de mi mano es la capa interna y esto es la capa externa. Acá en la capa externa del periósteo, que es lo que le envuelve al hueso, se encuentran los vasos sanguíneos, el vaso linfático y los nervios. Y en la capa interna, la capa que está hacia adentro, en contacto con el hueso, tenemos la capa osteogénica. Contiene fibras elásticas, vasos sanguíneos y sobre todo estas células que vemos aquí. Las células osteoprogenitoras, que vendría a ser como una célula madre, ¿sí? Y esta célula osteoprogenitora, que es la célula madre, produce a los osteoclastos y a los osteoblastos, que vamos a ver más adelante qué es. Entonces, el periósteo es una capa que le envuelve, ¿sí?, al hueso, ¿sí? Este periósteo tiene dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa externa está formada por nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, y la capa interna en su mayoría está formada por las células osteoprogenitoras, que son las células madres que se encargan de darle vida, crecimiento a los huesos. Luego tenemos la cavidad medular, que es el espacio que se encuentra dentro de la diáfisis. Y esta cavidad medular está formada por una médula o grasa amarilla, ¿sí? La cavidad medular se encuentra en la diáfisis, en la parte media de los huesos largos. La médula amarilla está formada por células grasas y algunas células sanguíneas y funciona como un almacén de grasa. ¿Y para qué es importante este almacén de grasa? A ver si alguien me dice. ¿Por qué es importante almacenar grasa? Chicos, están muy callados hoy. Les noto muy raros. A ver, Marco, Cindy, ¿quién me puede decir por qué o cuál es la función de estas grasas? ¿Por qué se almacenan las grasas? ¿Por qué es importante? No sé, una reserva de energía puede ser. Muy bien. Como reserva de energía, exactamente. Luego estas grasas, que fue lo que yo le expliqué, va a la célula. En la célula ingresan a la mitocondria y en la mitocondria se empieza a producir un ciclo que se llama ciclo de Krebs, y este ciclo de Krebs produce nuestra energía que se llama ATP. Muy bien, Iliana, sirva como reserva de energía. Muy bien. El endostio, ¿sí?,
es una capa de células también osteoprogenitoras y osteoblastos que recubren la cavidad medular y también contiene osteoblastos. O sea, el endostio es una capa que le envuelve, sí, pero le envuelve ya a la cavidad medular, a la cavidad que se encuentra dentro del hueso largo en la diáfisis. Y este endostio le envuelve otra vez a la cavidad medular. Las células del hueso, les dije yo que hay una célula madre que es la célula osteoprogenitora. Esta célula osteoprogenitora produce los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Estas células progenitoras son células no especializadas derivadas del mesénquima, o sea, durante la etapa embrionaria, ¿sí? Cuando el feto se encuentra en el vientre materno, estas células osteoprogenitoras se empiezan a producir para que los huesitos empiecen a crecer. Se encuentran células progenitoras en la cara o en la capa interna del periósteo, en el endostio, ¿sí? Y en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. Estos canales del hueso vamos a ver más en un ratito que son los canales haversianos y los canales de Wolman. A partir de ellas se generan los osteoblastos y los osteocitos. Entonces, las células osteoprogenitoras se encargan de producir a los osteoblastos y a los osteocitos. Estos osteoblastos son células que forman el tejido óseo, pero que han perdido la capacidad de dividirse por mitosis. La mitosis es una división celular que se produce o que se realiza para producir nuevas células. Segregan colágeno, fibra de colágeno y otros materiales utilizados para la construcción del hueso. Se encuentran en las superficies óseas y a medida que segregan los materiales de la matriz ósea, estas los van envolviendo, convirtiéndolos en osteocitos. Entonces, las células osteoprogenitoras producen estos osteoblastos. Los osteoblastos se van madurando, ¿sí? Y estos osteoblastos van produciendo los osteocitos a su vez. Los osteocitos son células óseas maduras que derivan de los osteoblastos, porque los osteoblastos constituyen la mayor parte del tejido óseo, ¿sí? Y estos osteoblastos, estos osteocitos, segregan material de la matriz ósea y su función es la de mantener la actividad del tejido óseo, por ejemplo, como el intercambio de nutrientes y productos de desechos. O sea, estos osteocitos se encargan de producir el intercambio de nutrientes, o sea, que fue lo que yo les dije a ustedes, cuando la célula se empieza a metabolizar, ¿qué necesita? Necesita nutrientes, por ejemplo, oxígeno, ¿sí? Y cuando esta célula se metaboliza, da como resultado el producto de desecho. ¿Y este producto de desecho qué es? Son, por ejemplo, el dióxido de carbono. Entonces, los osteocitos se encargan de la nutrición y del metabolismo de la célula. Y luego tenemos los osteoclastos. Estos osteoclastos son como los macrófagos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la función de los macrófagos? Chicos, Marco, Cindy, ¿cuál es la función de los macrófagos? Van comiendo todos los desechos. Exactamente. Los macrófagos son los carroñeros. Ellos se van comiendo o absorbiendo todos los productos de desechos. Pero en la célula o a nivel óseo, en el tejido óseo, se le dicen osteoclastos. Los osteoclastos son los macrófagos, ¿sí? Como dice acá, se encargan de la reabsorción o resorción ósea. O sea, si nosotros tenemos alguna fractura, vamos a suponer que nos fracturamos la diáfisis del fémur, por ejemplo. Entonces, en esta fractura, ¿qué pasa? Ahí tienen que llegar células para poder volver a unir el hueso. Y ahí empiezan a llegar los osteoblastos. Estos osteoblastos producen los osteocitos y estos osteocitos dan nutrientes al hueso y el hueso se empieza a unir. También ahí llegan los osteoclastos para poder destruir el hueso
que se rompió o las estructuras que ya no van a formar parte del proceso de consolidación del hueso, los osteoclastos empiezan a comer. ¿Se entendió bien esta parte? Esto que le expliqué. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Cindy, Liliana, ¿se entendió bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Ahora vamos. Dijimos que había hueso compacto y hueso esponjoso. ¿El hueso compacto dónde se encuentra? En la diáfisis. ¿De qué hueso? Corto, largo, regular, irregular. Largo. Largo, ¿Y el hueso esponjoso? por dentro de un hueso largo. Eso se llama médula ósea iliana. Sería en la epífisis. El hueso esponjoso encontramos en las epífisis, muy bien, que tenía la forma de una esponja. El hueso compacto, ¿sí? Que es esto que vemos aquí, contiene algunos espacios, se encuentran formados por una capa sobre el tejido esponjoso. El tejido óseo compacto da protección, soporte y ayuda a los huesos largos a resistir el peso que contiene sobre ellos. O sea, en un hueso compacto, en la diáfisis, si nosotros hacemos un corte, ¿sí? Vamos a encontrar estos canales que vemos aquí. Porque el hueso en sí necesita sangre dentro del hueso. Si este es el hueso, este es el hueso, hacemos un corte del hueso, ¿qué pasa? Acá en la parte media del hueso necesita sangre. No solamente necesita sangre en la periferia, sino también adentro. Y acá adentro nosotros encontramos estos canales, que son los canales haversianos, que son estos que vemos aquí, y esto se llama conductos o canales de Wolman. Nosotros tenemos muchísimos canales haversianos, son canales que van de abajo para arriba. Si nosotros tenemos este corte, tenemos aquí este corte, los canales haversianos van de abajo para arriba, hacen esto, hay muchísimos. Y los canales de Wolman conectan a dos canales haversianos, ¿ven? Este es un canal haversiano, este otro canal haversiano donde está la arteria y la vena, y el canal de Wolman le conecta a ellos dos. O sea, los canales haversianos se encuentran dentro del hueso, ¿sí? En el hueso compacto y van de abajo para arriba, hacen este recorrido. Y los canales de Wolman van de forma transversal, van así, de adentro para afuera, hacen este desplazamiento. Entonces tenemos canales de Wolman y canales haversianos, ¿sí? Que es lo mismo que vemos aquí. Estos son los canales haversianos y este es el canal de Wolman, que le conecta a dos canales haversianos. Esto nosotros encontramos o se encuentra en ¿dónde? En un hueso compacto, en la diáfisis de los huesos. ¿Se entendió bien, chicos? ¿Quieren que les vuelva a explicar esta parte? Profe, ¿puede retroceder la diapositiva hasta donde está el hueso largo? Sí. ¿Aquí? No, no, la figura del hueso largo. Creo que ahí. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? Decime cuál es, Liliana. ¿Cuál? El anterior parece que era, profe. ¿Dónde está abierto? Seguro que te pregunta ahí. ¿Esta? Liliana, ¿me escuchás? Yo sí, profe, te escucho ahí. Esa no es una imagen de hueso, o sea, el hueso largo se veía, profe. Y acá está. Estas son las imágenes del hueso largo. Esta es una. Esa. Sí, te escucho. Viste, cavidad medular, viste, profe, que no solo en la epífisis hay el hueso esponjoso, también en la diáfisis. No, ya te voy a explicar con respecto al hueso esponjoso. El hueso esponjoso se encuentra en la epífisis. Ya te voy a explicar por qué. Vos ves como estos agujeritos acá, vos decís que es hueso esponjoso, esto, por esto. Sí, No. sí, Acá es hueso compacto, es un hueso
o el hueso en sí está más unidos unos con otros. Acá. En la epífisis, nosotros tenemos huesos esponjosos. Son como esponjas, están así. Uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Es como tiene la forma de una esponja. Ya que está tocando el tema, te voy a explicar por qué. ¿Por qué nosotros tenemos huesos esponjosos aquí? O por qué no tenemos acá huesos compactos, por ejemplo. ¿Por qué es eso? Porque si nosotros tenemos acá huesos compactos, ¿sí? Y si nosotros pisamos, apoyamos la pierna contra el suelo, ¿qué va a pasar? La fuerza o todo el peso viene de arriba hacia abajo. Y si este es hueso compacto, ¿qué va a pasar? Toda la fuerza se va a almacenar aquí. Y si esto genera mucha presión y el hueso es compacto en esta zona, ¿qué va a pasar? El hueso se va a fracturar. Por eso, acá nosotros tenemos huesos esponjosos. Tenemos acá un agujero, un círculo, como una esponja. Como una esponja tenemos aquí. ¿Y por qué acá se encuentra se encuentra en esa disposición o esa forma? Porque cuando nosotros apoyamos el miembro, la fuerza viene hacia la epífisis. Entonces, esta fuerza que se traduce o se produce a este nivel, va así, va así, va así, va así. O sea, la fuerza se desplaza por toda esa zona. Entonces no se genera una presión a este nivel. Entonces el hueso no se estresa y no se fractura. Por eso en la epífisis hay hueso esponjoso, la forma de una esponja. Y acá el hueso es más compacto, o sea, es más duro el hueso, o sea, tiene poca movilidad. Iliana, te saqué la duda. Sí, profe. Por eso, Como Iliana. me confundía por la imagen. Yo pensé que por dentro del hueso largo había hueso esponjoso también, No, no. pero Y solo así, en la epífisis. solamente en la epífisis, ¿sí? Porque el hueso esponjoso se encarga de absorber todo el peso. En cambio, si es un hueso compacto, no va a poder absorber todo el peso y el hueso se va a fracturar. Vamos a continuar. ¿Está Iliana, verdad? Gracias, profe. Bueno, no hay problema. Sí, gracias. Dale. Entonces, este es el hueso compacto, donde se encuentran los canales haversianos y los canales de Wolman. Y acá está el hueso esponjoso, ¿ves? Tiene la forma de una esponja. ¿Qué pasa? El peso de todo el cuerpo viene en la epífisis, viene acá, y ese peso se transmite acá, se transmite acá, se transmite acá, se transmite acá. Por todo esto va el peso. Entonces no se concentra en una sola zona y por ende el hueso es más resistente, no se fractura. El hueso esponjoso o trabecular, aquí. Esto se encuentra en las epífisis. Y dentro de estas trabéculas, ¿sí? Tiene que haber sangre, tiene que haber arteria, tiene que haber venas y están dispuestos en esta forma. Porque este hueso esponjoso también necesita sangre para poder vivir. Luego tenemos la clasificación de los huesos. Hay huesos largos, cortos, planos, irregulares, huesos supernumerarios y huesos sesamoideos. Hueso largo en donde predomina su longitud que el ancho. O sea, son más largos que anchos, ¿sí? Y ejemplos de huesos largos son húmero, cúbito, radio, fémur, tibia y peroné. No sé si quieren anotar eso o dejamos acá grabado en la clase nomás. Podemos anotar, profe, un rato. Bueno, mira, acá me falta 4 minutitos. Si se corta, nos volvemos a conectar otra vez, ¿sí? Dentro de 5 o 6 minutos así me graba la clase. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pongan huesos largos. Van a poner húmero, cúbito, radio, hueso largo, húmero, cúbito, radio, húmero, cúbito, radio, fémur, tibia y peroné. Esos son ejemplos de huesos largos. Húmero, cúbito, radio, fémur, tibia y peroné.
¿Estamos, chicos? Sí, profe. Tenía ¿Sí? que desayunar a mi hijo. Bueno. Voy a volver a reiniciar. Nos conectamos dentro de 6 minutos, así me graba la clase y continuamos, ¿sí? Para que no se corte, ¿está? ¿Sí, profe? Sí, profe. Dale, Sí, dale, dale. profe. Dale, 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 dale.